dices que sí. Una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir... Seguimos en La Tecla en vivo y bueno, como siempre tenemos hacemos un ciclo en Cadena Río donde tenemos a todos los referentes seccionales de los distintos extractos de la sociedad en la radio para que ellos expresen que es mejor que ellos cuenten por sus propios medios lo que está pasando en la ciudad. En este caso lo tenemos a Pablo Abramovich, el secretario general de la Asociación de Judiciales Bonaerenses. Pablo, buenos días. Buen día, gracias por la invitación. Contanos, Pablo, qué es este conflicto inusitado que se está dando con los judiciales, que por ahí uno tiene recuerdos de otras medidas de fuerza que han pasado en otros años, en otro gobierno, pero nunca por ahí con la falta de diálogo que hay hoy, ¿no? Que hace como que sea un conflicto de nunca terminar. Sí, lo primero que hay que decir es que el conflicto, no tenemos un conflicto especial con los judiciales, hay una situación de conflictividad general con los estatales, dentro de la cual se inscribe nuestro conflicto, también para contextualizar un poco, porque si no pareciera que hubiera o una decisión de nuestro gremio de protagonizar un conflicto especial o una decisión del gobierno de ensañarse con los judiciales, cosa que no es así. Creemos que hay una conflictividad general y que el conflicto en el Poder Judicial se inscribe como parte de ese escenario general. Está bien. ¿Podemos contarle a la gente cuál es la diferencia? O sea, el conflicto es por una cuestión salarial, en principio. ¿Cuál es el conflicto? ¿Qué es lo que le ofreció el gobierno? ¿Qué es lo que ustedes están reclamando? ¿Y en qué punto están hoy? Bueno, hay una diferencia en punto a tratar de ponerse de acuerdo con un porcentaje de aumento salarial. Eso es uno de los elementos del conflicto. El otro es una dificultad muy fuerte por parte que ha sentado este gobierno para garantizar el ámbito de negociación, que es el requisito fundamental para poder llegar a acuerdos. Yo recién hablaba en una radio, nosotros venimos de más de 90 días de conflicto. En el Poder Judicial arrancamos el 17 de febrero. En esos 90 días hubo solamente 11 en los cuales el gobierno estuvo sentado en una mesa con el gremio intentando avanzar en una negociación útil. O sea, hubo más de 78, 79 días en los cuales el gobierno decidió que el conflicto transite sin una intención política de encontrar una solución. Y eso hizo que el conflicto se prolongue durante 3 meses, cuando por ahí en el mes de marzo debería haber estado solucionado. Bueno, con el tema salarial, el gobierno el 28 de marzo hace una primera propuesta, 25,5% para todo el año, en 3 cuotas. Esa propuesta se rechaza y el 11 de abril, que es la última propuesta, formaliza un 16,7% de aumento para el primer semestre. Si nosotros solamente analizamos la inflación que mide el IPC de la ciudad de Buenos Aires, que es una de las referencias que toma este gobierno, estamos con que ya en los primeros 6 meses del año la inflación está arriba del 20%, con lo cual ese 16,7 era absolutamente insuficiente. Y desde el 11 de abril para acá pasaron 40 y pico de días, 43, 44 días, volvemos hoy a tener una nueva convocatoria que esperemos que nosotros tenemos expectativa de que en esa convocatoria el gobierno formalice una propuesta que nos permita analizarla y permita empezar a encontrar una vía de solución de este conflicto. Seguro. ¿Y a qué a qué porcentaje tendría que llegar el gobierno como para que ustedes se sienten a analizar la propuesta? Bueno, mira, ahí nosotros manejamos dos variables que son una referencia importante para esto. Ustedes saben que nuestro gremio venía con un planteo inicial del 45%. En ningún momento igual ese planteo fue condición para llegar a un acuerdo, que se llegue a ese porcentaje, sino que es el planteo que inicialmente lleva nuestro gremio, pero hay 2 o 3 números básicamente. 36% fue la inflación desde marzo del año pasado, cuando se cerró la paritaria, al día de hoy, el deterioro del salario. Hoy todas las consultoras económicas están planteando que la inflación de 2016 también va a estar por arriba del 35%. Y por otro lado, la paritaria docente, con ese 34,6%,
incorpora un número más, no solamente de lo que evolucionaron los precios o de la previsión para 2016, sino que lo que el gobierno ya recompuso, salarios de un sector del Estado provincial, con lo cual si hablamos de estas tres variables, estamos hablando que entre un 34,5% y un 36% sería una cifra razonable para sentarse a discutir un acuerdo salarial. O sea que... ¿Y eso tiene que ser anualizado o también o pueden hacerlo semestralmente como ellos lo plantean? Nosotros estamos abiertos a las dos posibilidades. Lo cierto es que el aumento semestral requiere que por lo menos cubramos la inflación de este semestre, con lo cual el gobierno ya debería saber que 16,7 no está ni cerca. La inflación del primer semestre, como decía, está bastante por arriba del 20%. Y lo otro que tiene que haber son reglas muy claras de cómo se plantea la reapertura en el segundo semestre, es decir, en qué momento se reabre y cuáles son los parámetros que tomamos para abordar la discusión del segundo semestre. Esto tiene que ver con que el gobierno tiene que poner sobre la mesa cuáles son los niveles de incremento de precios que toma como referencia, cuál es el aumento de la recaudación de la provincia, que ponga de manifiesto cuáles son los recursos con los que se cuenta para esta discusión, cosa que hasta ahora lamentablemente no ha pasado. Digo, esos insumos que son necesarios para cualquier discusión, el gobierno hasta ahora no los puso sobre la mesa. Esperamos que en la reunión de hoy esa actitud cambie. Seguro, le recordamos a la gente, estamos hablando con Pablo Abramovich, secretario general de la Asociación de Judiciales Bonaerenses. La Tecla en vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La Tecla en vivo. Otra vez que me dices que sí, una vez que yo te digo por fin. Seguimos en la Tecla en vivo y estamos con Pablo Abramovich, secretario general de la Asociación de Judiciales Bonaerenses. Bueno, Pablo, contame, con este paro de 96 horas que van a hacer, ustedes recibieron una notificación del Ministerio de Trabajo para un nuevo encuentro. En la notificación le dijeron en qué va a consistir el encuentro, dónde se va a hacer. La convocatoria es en la sede del Ministerio de Economía, en calle 7. Y no, básicamente es la convocatoria con la hora y el pedido de que definamos quiénes son los representantes paritarios, que es lo habitual, digamos, de este tipo de reuniones. No hay ninguna precisión respecto de las características que va a tener el encuentro, ni quiénes van a estar representando al Estado en esa reunión. ¿Es normal que se realicen las reuniones paritarias en economía y no en el Ministerio de Trabajo donde corresponderían? Se han hecho, tanto en esta negociación como en negociaciones con la administración anterior, se han hecho reuniones ahí en la biblioteca, que es un salón grande en el Ministerio de Economía, pero en general lo habitual es que las reuniones se hagan en el salón paritario del Ministerio de Trabajo, en la calle 56. Pablo, y contame, además de los reclamos salariales que obviamente le preocupan a todos, porque hoy hablábamos con Raúl Timerman, el encuestólogo que hace consultorías de opinión, nos contaba de la imagen de los candidatos y todo lo demás, y nos decía que el primer problema que tiene la sociedad es la inflación, después los salarios y tercero el empleo. En este contexto, ¿cómo están las condiciones laborales en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires? Bueno, una vez más lo que tengo que decir es que la situación del Poder Judicial se inscribe en la situación general del Estado de la Provincia de Buenos Aires, que es un Estado absolutamente pequeño y con un presupuesto muy inferior al que debería tener para dar respuesta a una demanda de más de 16 millones de habitantes. Pensemos, tenemos un Poder Judicial con algo más de 25.000 agentes, somos 22.000... Eso te iba a preguntar, ¿qué cantidad afecta? ¿Cuántos son? Somos 25.000 agentes, de los cuales hay cerca de 3.000 magistrados, claro, magistrados y jueces, sí, fiscales, sí, defensores, y hay cerca de 22.500 empleados y funcionarios en la provincia de Buenos Aires. Eso que por ahí parece mucho, porque es el Poder Judicial más grande del país, sí, sí. Para la provincia de Buenos Aires es totalmente insuficiente. Esto es lo que hace que, por ejemplo, para tramitar un juicio laboral en la provincia de Buenos Aires, uno deba transcurrir 4, 5, 6 años de litigio, cuando sabemos que hay fueros que tienen esta importancia, que si el juicio no es lo suficientemente rápido,
el trabajador, en este caso en los juicios laborales, se ve obligado muchas veces a llegar a un acuerdo por mucho menos dinero de lo que le corresponde, porque no tiene el tiempo suficiente para bancarse un proceso de 5 o 6 años. Lo mismo pasa con los juicios de familia, con los juicios civiles y comerciales, pero fundamentalmente ocurre en los fueros donde van más que nada los ciudadanos de a pie. Por ahí el fuero civil y comercial, claro, son fueros donde litigan las empresas, donde litigan los grandes estudios de abogados, pero los fueros más abandonados, como es el fuero laboral, el fuero de familia, donde son los fueros con menos prensa, claro, digamos, claro, son los lugares más abandonados, no solamente para los que trabajamos en esos lugares, las condiciones de trabajo son lamentables, sino fundamentalmente para los que vienen, de los ciudadanos que vienen a requerir justicia a los tribunales. O sea que la cantidad de personal no alcanza, digamos. La cantidad es insuficiente, lo cual, además de producir esto que te comentaba, sí, que sí, la demora en los procesos, hace que hoy la gran mayoría de los trabajadores judiciales esté trabajando más horas de las que les pagan. Nosotros tenemos un régimen de 6 horas diarias, 30 horas semanales, y la gran mayoría de los empleados y de los funcionarios, como les decía, está trabajando 7, 8, en algunos casos hasta 9 horas todos los días para poder hacer frente a esta demanda de trabajo. ¿Y qué sentís cuando se rasgan la vestidura los políticos y dicen lo que queremos es que la justicia funcione? Y vos decís, después nos lingunean, casi que los abandonan, porque estamos hablando en mayo de una paritaria que pudo haberse resuelto por ahí en marzo, digo. Qué sí, contrasentido, ¿no? Sí, la paritaria es solamente una partecita del problema. Sí, obvio. La clave cuando discutimos cuál es la trascendencia que un gobierno, que una administración o que un sistema político le da a la justicia es cuando hablamos de presupuesto. Hoy el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires tiene uno de los presupuestos más bajos del país, en términos porcentuales, y en este año se redujo una vez más la partida presupuestaria, está en el orden del 4,5% del presupuesto general, cuando el Poder Judicial ha tenido épocas donde se ha llegado a superar el 6% del presupuesto. Ustedes saben que el año pasado estuvo abierta en la agenda pública la discusión sobre el proyecto de autarquía del Poder Judicial. Ese proyecto, además de decir que la Corte era la que iba a administrar esos recursos, también planteaba que el presupuesto del Poder Judicial paulatinamente en un proceso de 4 años iba a llegar al 7% del presupuesto, claro, que era un presupuesto mucho más acorde con la necesidad y la realidad de la provincia de Buenos Aires. En este gobierno no solamente no se avanzó a ese 7%, sino que pasamos del 4,7% que había el año pasado a un presupuesto, claro, todavía un poco más bajo. ¿Y qué sentís cuando dicen, y al Poder Judicial entran los familiares, los amigos de los jueces, no hay posibilidades de que ingrese otra gente? Esto lo habrás escuchado 1000 veces, me imagino. Sí. Vos desde adentro, ¿qué lamentablemente es bastante cierto cuando se dice eso. Ajá. Mira vos. Lamentablemente hay un porcentaje pequeño que entramos al Poder Judicial sin una referencia de un conocido, pero hoy el sistema de ingreso a los tribunales bonaerenses es un sistema que sigue garantizando el direccionamiento de los jueces, de los camaristas, hasta algunas veces hasta de los ministros de la Corte, porque ¿cómo funciona? Ustedes saben, el Poder Judicial convoca un examen de ingreso en el cual se inscriben 25.000, 30.000 ciudadanos con mucha expectativa para poder ingresar, pero de todos los que aprueban ese examen, supongamos 12.000, 13.000 de esos 30.000, no hay un orden de mérito que establezca a quién le corresponde entrar, a pesar de que el examen tiene un puntaje, sino que de todos los que aprueban, finalmente son los jueces los que deciden quién va y quién no. Quién va y quién no, y lamentablemente eso los que deciden es que muchas veces los jueces, como no pueden nombrar en sus juzgados a sus familiares, hay una norma que lo impide, muchas veces terminan nombrando a los hijos o a los familiares del juez del juzgado de al lado, y con todo este sistema de favores que no le hace ningún favor, como decíamos, ni a la democracia en la provincia de Buenos Aires, ni a la jerarquización del empleo en el Poder Judicial. Porque no se nombra a los mejores, sino a los acomodados. Claro. Digo, es un tema muy remanido, pero no deja de ser cierto, y qué mejor que preguntárselo a ellos que lo viven todos los días. No, seguro. Además, otro de los grandes problemas que tiene la justicia es el problema edilicio. Los edificios no están acondicionados a los efectos de prestar los servicios de justicia. O sea, no hay forma. Yo, de hecho, trabajé años en la Justicia Federal, en el edificio del viejo Hotel Provincial, y se nos hundía el piso por la cantidad de expedientes. Era continuamente andar midiendo el peso de los expedientes para que no se nos hundieran los pisos. Pero bueno,
creo que los gobiernos no sé si van a llegar a la autarquía judicial como tendría que ser, que la justicia administre sus propios recursos. Claro. Y el proyecto de hacer la ciudad judicial que se pensaba hacer en la ciudad de La Plata, ¿siguió en pie, se archivó? No, hay varios proyectos de construcción de ciudades judiciales en La Plata, en Mar del Plata, en Quilmes. Lamentablemente todos esos proyectos se han enfrentado con las restricciones presupuestarias, con a muchas veces la falta de voluntad política de avanzar en proyectos que requiere una inversión más grande del Estado. Y fundamentalmente una planificación diferente. Hoy el Poder Judicial sigue creciendo en cantidad de edificios, la mayoría de ellos alquilados, sí, que se terminan alquilando en precios muy altos, edificios que no están preparados para el funcionamiento del Poder Judicial, lo cual termina afectando a los que trabajamos, pero fundamentalmente, como decía, a la gente que va y es atendida muchas veces haciendo horas de espera en la calle, claro, porque ni siquiera hay espacios para poder esperar adentro cuando estás esperando 1 hora, 2 horas, sí, para que te atiendan. El problema de la infraestructura edilicia es uno de los problemas claves, estratégicos del Poder Judicial, y lamentablemente el Poder Político en la provincia lo que vino haciendo fue sancionando prórrogas de una ley de emergencia edilicia para el Poder Judicial, claro, sin que esa declaración de emergencia edilicia tenga un correlato en decisiones políticas concretas. Claro. Esto tiene que ver con inversión en compra y en mantenimiento de inmuebles, y fundamentalmente con esta planificación de lo que hablaban ustedes de las ciudades judiciales. Claro. La ciudad judicial justamente lo que garantiza es que no tengas decenas de miles de ciudadanos recorriendo muchas veces kilómetros y kilómetros para poder ir de un juzgado a una fiscalía o hacer un trámite en una receptoría. Además de hacer mucho más eficiente el funcionamiento interno del Poder Judicial, y en última instancia a la larga también siendo mucho más económico, porque si el Estado puede planificar la compra de inmuebles, la construcción de inmuebles, inclusive en zonas que por ahí no sean las zonas céntricas, pero que garantice que si yo tengo que ir a hacer un trámite en tribunales, me tomo un colectivo y sé que puedo hacer todos los trámites ahí. Todos los trámites en la misma zona. A mí me ha tocado recorrer la ciudad judicial que hizo Neuquén, que si bien no es comparable con la provincia de Buenos Aires porque es mucho más chica, pero vos está la legislatura y al lado hicieron un edificio gigante, la verdad que gigante, todo vidriado, muy cómodo, y todo ahí. Claro. O sea, vos entras al edificio y vos no te vas de ahí sin solucionar, está todo el Poder Judicial concentrado absolutamente ahí, de la Fiscalía, los jueces penales, los civiles, Defensoría, está todo ahí. Claro. O sea, no hay forma que no te vayas. Y lo hicieron con un sistema muy piola porque están todas las mesas de entrada una al lado de la otra y vos ves la gente sentada en unas sillas en el medio y guay si hay gente sentada. Salen unos celadores a preguntarle qué están haciendo ahí esperando, y si no lo atendieron en una mesa de entrada empiezan los problemas. O sea, está muy 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 controlado, todo con cámaras. La verdad que eso. Bien. Se resuelve todo en el lugar, claro, como dijo claro. Pablo, acá se toman un micro, van hasta la ciudad judicial y resuelven todo en un rato. Ahora, ¿por qué no descentralizan un poco el tema judicial? Digo, un ejemplo, en Berazategui pusieron ahora algunos lugares donde hay jueces de distinta índole, digo, y descentralizó un poco la historia de todo en La Plata o todo en Quilmes, digo. ¿Por qué esto no es más habitual? ¿Por una cuestión económica también? Sí, en los últimos 10 años hubo un proceso fuerte de descentralización, sí, sí, fundamentalmente al interior de los departamentos judiciales. Ustedes saben, sí, que la provincia está dividida en 19 departamentos judiciales, pero lo que te pasaba es que vos por ahí vivías en un pueblo o en una ciudad, claro, que quedaba a 100 kilómetros, claro, o a 150 kilómetros de la cabecera del departamento judicial donde estaban asentados todas las dependencias. En los últimos años hubo un proceso de descentralización hacia los partidos que no son cabecera de distrito, como sí, el que comentabas vos, pero ese proceso es totalmente insuficiente por la falta de recursos. Claro, claro. Hoy hay fueros enteros que no tenés distribuidos en todos los partidos, que están solamente en la cabecera departamental, y la gente tiene que seguir viajando, más con el costo hoy del transporte, lo que significa hace que mucha gente tenga vedado en forma efectiva el acceso a la justicia por este problema que es exclusivamente presupuestario. Y hay una cosa más pequeña que también es importante mencionar, que hay un mapa judicial en la provincia de Buenos Aires que debería determinar cuáles son los partidos o las localidades que necesitan la creación de dependencias judiciales en función de la demanda, de la litigiosidad. Hoy, lamentablemente,
esa distribución de creación de dependencias que hace la legislatura, ustedes saben que las dependencias judiciales se crean por ley, muchas veces no es reflejo de esa necesidad, sino del debate político, de la rosca política que hay en la legislatura, porque determinado intendente o determinado diputado o senador provincial quiere tener su fiscalía, su defensoría, su juzgado, y eso nos pasa que tenemos juzgado, departamentos judiciales, va a estar superpoblado de dependencias, y hay otros que por ahí tienen menos capacidad de lobby en la legislatura provincial y que tienen muchísima menos dependencias judiciales, con un prejuicio enorme para los ciudadanos de ese distrito, de esa localidad. Seguro. Interesante, ¿no? Porque, seguro. Sí. Eso siempre pasa. El acomodo político está no solo para entrar a los tribunales, sino donde se crean, y eso es muy así, muy así. Así que bueno, Pablo, muchísimas gracias por haber venido. Esperemos que el tema se encuentre una solución por todos aquellos que todos los días trabajan en la función pública, sobre todo en el Poder Judicial, que por lo menos a mí en lo personal me constan que a veces es muy sacrificado. Estar en la mesa de entrada de los juzgados es muy difícil, aguantar no solo a los abogados, que no todos vamos con el mejor criterio a una mesa de entrada, sino incluso a la propia gente. La presión de la gente, obvio. La presión de la gente es terrible. Es terrible. Sí. Bueno, esperemos que se solucione, esperemos hoy tener buenas noticias y que podamos mañana estar anunciando la suspensión de las medidas porque llegaron a un arreglo. Así que, Pablo, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias. Buen día. La Tecla en Vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La Tecla en Vivo.